Dios les bendiga, hermanos y amigos. Qué gusto poderles saludar y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Hoy quiero comenzar con una ilustración que un gran predicador escribió hace muchos años, pero que sigue teniendo un impacto muy positivo en nuestro tiempo para nuestras vidas. Escuchen la siguiente ilustración. Este predicador llamado Vernon Elmore dice sobre el pecado: una vez escribí un tratado evangelístico y lo titulé El rapto de lo profundo. Esta expresión viene del buceo, y en el cual una persona con la ayuda de un equipo de respiración puede explorar bajo las aguas del mar. Hay un peligro, sin embargo, que uno puede descender tan profundo que sea vencido por una clase de adormecimiento o por un estado de euforia. A esa sensación o a ese estado se le llama el rapto de lo profundo. La persona pudiera quitarse su boquilla en la ilusión de que puede nadar ahí con libertad como si fuera un pez. Puede también confundirse hasta el punto de que no sepa de cierto si está subiendo o está descendiendo a su muerte. En esta enseñanza queremos señalar lo siguiente: que a veces uno puede hundirse tanto en el pecado que pierda todo sentido de responsabilidad moral. Ya no puede señalar la diferencia entre lo que es bueno o lo que es malo. Los poderes de la percepción espiritual disminuyen a tal grado tan peligroso del cual ya no se pueda regresar. De ahí la ilustración que estoy compartiendo con ustedes, el rapto de lo profundo, llegar a ese punto donde ya se confunde la persona y no encuentra cómo o descender o regresar, porque vive en una ilusión. En la vida espiritual suele suceder lo mismo. Por eso miremos lo que nos dice Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1, que la voy a leer en dos versiones distintas. Primero en la traducción 60, Reina Valera, y luego en la nueva versión internacional. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Estamos acostumbrados a pensar que el pecado es una lista de cosas feas que no hay que hacer, y por ello muchas veces perdemos la comprensión de lo que la Biblia enseña específicamente acerca de la gravedad del pecado. De hecho, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, para muchas personas no existe el pecado. Esa palabra es arcaica. Y pues al no existir el pecado, la sociedad dice que se vale hacer de todo. Pero yo sé que ustedes y yo tememos al Señor. Y por eso continuamente regresamos a las Escrituras para que, siendo amonestados por ella, podamos entender el propósito y la voluntad del Señor. A la luz de las Escrituras, el pecado destruye la vida de la persona, transforma su personalidad. El pecado, por así decirlo, es como un cáncer que empieza con una célula que se atrofia, que enseguida atrofia a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y empieza a generarse un tumor hasta que detona en cáncer. El pecado comienza en cualquier parte de la personalidad, empieza a deformar la conducta a la misma persona. Esa pequeña célula atrofiada, como en el caso del cáncer, genera otra, y así se van multiplicando hasta que detona, insisto, en un tumor, en un cáncer. De manera que en la vida espiritual, a la luz de las Escrituras, nuestras decisiones autodestructivas se van reproduciendo una y otra vez. Invade nuestra vida espiritual, contamina nuestro cuerpo, contamina nuestra mente, contamina nuestro espíritu, cosas que al principio muchos incluso no las detectan. O cuántas veces pensamos que podemos dominar aquello
Y la Biblia dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. ¿Cuántas personas sienten que pueden dominar aquel mal hábito, pueden dominar aquella tendencia pecaminosa, y sin embargo no se dan cuenta de que aquello que están practicando los esclaviza, se vuelven esclavos de aquello que están practicando? Generalmente, volviendo a esta forma ilustrativa en la que estamos hablando, generalmente podemos diagnosticar el cáncer cuando afecta una parte del organismo. Si una persona se va y se hace un chequeo a tiempo, se puede detectar el cáncer. Lo mismo sucede con el pecado. Si somos transparentes y honestos y venimos en busca de ayuda espiritual con alguna autoridad espiritual, entonces podemos detectar el problema a tiempo antes de que detone en un problema irreversible. Lo mismo sucede, insisto, con el pecado. ¿Cuántas personas a lo mejor no se dan cuenta de lo que están mostrando, de cómo se están conduciendo? Y regularmente tienen que ser otros los que te dicen que hay algo mal en ti. Así como cuando vamos al médico. ¿Cuántas personas a veces dicen yo no tengo nada? Pero cuando se hacen el examen, cuando se hace de los estudios clínicos, aparecen problemas diversos de enfermedad o de alteraciones en la salud de aquella persona. Es lo mismo que sucede con las áreas de pecaminosas cuando no las rendimos a la voluntad de nuestro Señor, cuando no se las entregamos, y entonces estamos expuestos a caer en ese engaño, y suele suceder que las personas se van hundiendo más y más y más y más, en vez de detectar a tiempo y de traer una solución. A lo mejor aquella persona no le da importancia a las áreas de su vida pecaminosas, no le da la importancia como Dios se la da y a lo que llama pecado. Y la gente dice, bueno, yo siento que no soy tan mala persona. No hacemos aparentemente nada demasiado grave, pero aquella situación es recurrente y poco a poco te va dominando hasta el punto de que atrofia alguna alguna área de la personalidad que hay en ti. Te atrofia, te genera un tumor, te genera una esclavitud, detona en un hábito pecaminoso, detona en una situación que a veces es irreversible porque no se puede dejar de practicar. Tienes que hacer algo rápidamente, es lo que trato de decirte con esta enseñanza. Necesitas un tratamiento, aunque muchas veces es doloroso. Cuando una persona enferma y le recetan un paquete de inyecciones para traer una solución a aquel problema que tiene, no creo que felizmente recibamos aquel paquete de inyecciones y decimos, ay, no, yo no quiero ese tratamiento, me va a doler. Es una situación en la que tenemos un conflicto, y muchas veces así sucede cuando queremos desarraigar, quitar áreas pecaminosas de nuestra vida. La solución muchas veces nos va a doler, pero eso es lo que necesitamos hacer. Dejar que nuestro Señor arranque de raíz aquellas áreas de nuestra vida que nos pueden ir hundiendo más y más y más y más hasta el punto en el que perdamos toda sensibilidad moral y perdamos toda frontera entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que queremos evitar con esta enseñanza. Decirte que si estás cediendo al pecado en algún área de tu vida, estás teniendo conflictos en áreas pecaminosas, debemos actuar a tiempo antes de que aquello se vuelva un cáncer en tu vida. Estoy metafóricamente hablando. Es una situación que te daña tu espíritu y te va a alejar del Señor si no lo controlas a tiempo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el remedio de Dios puede ser doloroso, dije, pero es lo que te puede sanar y te puede llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. El método que el Señor utiliza para ayudarnos a lidiar con nuestras debilidades tiene que ver con la forma en que Él trata en nuestro corazón a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y nos va moldeando, nos va redarguyendo,
nos va convenciendo una y otra vez de aquella situación y a la vez te va dando poder y autoridad para superar las áreas que te están hundiendo, que te están esclavizando. Lo que Dios hace también es que te va provocando una conciencia de pecado saludable, una situación que, insisto, en nuestra sociedad se ha perdido. Para mucha gente el pecado no existe, pero la Biblia llama por su nombre las cosas. El pecado es toda aquellas prácticas que quebrantan la ley de nuestro Señor, todo lo que está en contra de su voluntad, todo aquello que se contrapone a sus deseos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y por ende el pecado nos aparta de Él. Cuando venimos arrastrándolo y cuando nos volvemos esclavos de Él, entonces se generan barreras entre Dios y nosotros. En la cita que leí de segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, leímos que debemos limpiarnos. Así como cuando nos aseamos, ¿verdad? Después de un día ajetreado, caluroso y de esfuerzo y de que te sientes sucio, te sientes mal por aquella mugre que traes pegada, por aquel sudor que traes pegado. Lo mismo en la vida espiritual, tenemos que limpiarnos. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia, es el perdón de nuestro Señor que nos otorga cuando le decimos: Dios, perdóname de esta situación. Pero lo que a Dios no le agrada es que sigamos en las mismas. Él es un Dios misericordioso, yo sé que sí, pero Él quiere que nos estemos constantemente limpiando y evitando aquella suciedad, aquello que contamina nuestro interior, contamina nuestro corazón y contamina sobre todo nuestra relación con Él. Porque, insisto, el pecado genera barreras entre Dios y nosotros. Yo sé que tú y yo creemos en un Dios bueno, en un Padre de amor, en un Padre de misericordia, y tanto tú como yo hemos recibido muchas veces el perdón divino. En la Biblia no hay indicio de que una persona que viene a Cristo no vuelva a pecar el resto de su vida. No hay un indicio, ningún pasaje que lo muestre de esa manera, pero sí encontramos muchos pasajes que nos indican que una vez que un cristiano, un hijo de Dios, peca, no debe permanecer en esa condición caída. Al contrario, debe salir lo más rápido posible y debe huir del mal, porque si se acostumbra a aquella situación de estar recayendo, puede perder la frontera entre lo que está bien, entre lo que está mal, puede acostumbrarse a aquello y puede volverse esclavo de su pecado. Y no es la voluntad del Señor que los cristianos sigan siendo esclavos de su pecado. Al contrario, Él promete libertad. En el Evangelio de San Juan capítulo 8, Él dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él nos trae libertad del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Creemos en esas promesas, hemos experimentado esas promesas, y los que ya tenemos algún tiempo en el Señor, algunos años, sabemos que es así. No podemos permanecer caídos en aquella área en la cual le hemos fallado al Señor. Tenemos que salir inmediatamente de aquella situación, echando mano de los recursos que el Señor nos ofrece. ¿Cuáles recursos? Bueno, el primer recurso, su compasión, su misericordia. El segundo recurso poderoso, nuestro Señor Jesucristo como mediador, y el acto de nosotros rendir, humillar nuestro corazón y en oración decirle: Dios, perdóname porque te he fallado. Con la firme actitud y la firme decisión de no continuar en las mismas, sino de estarse limpiando, purificando, santificando. Esta limpieza no la hacemos para ganarnos el cielo, la hacemos porque tememos a Dios, porque su Espíritu está en nosotros y porque queremos agradarle. Es su voluntad que tú y yo nos estemos santificando. Estamos conscientes que vivimos en un mundo caído, corrompido, un mundo que va a ser regenerado en aquel día final, va a ser renovado, habrá cielo nuevo, tierra nueva, como lo prometen las Escrituras. Pero vivimos en un mundo caído, corrompido, dominado en muchos aspectos por el adversario.
nuestra carne nos empuja hacia abajo. Es una lucha interna la que tenemos en esta vida, una lucha entre el espíritu y la carne. Afortunadamente, con las herramientas y armas que el Señor nos está dando y ofreciendo en su palabra y en la experiencia cotidiana de estar en su presencia, podemos ir venciendo aquel mal. Pero para aquellas personas que dicen, no, si mientras esté en este mundo yo no lograré cambios significativos, mientras esté en este mundo yo no lograré vencer el pecado porque siempre estará la tentación a mi lado, déjame decirte que no estás solo, el Señor está contigo y el Señor te hace libre, Él promete libertad, pero tenemos que venir a su presencia a depender de su gracia y de su poder. La Biblia dice que todo fiel seguidor de Jesucristo puede vencer el mundo. Quiero citar primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, precisamente para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si hemos renacido de nuevo, es decir, si hemos rendido nuestro corazón a nuestro Dios en fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz y nos hemos rendido a Él de todo nuestro corazón, hemos nacido de nuevo. Dice aquí que si hemos nacido de nuevo, tenemos esa garantía de que lograremos vencer aquellas situaciones que antes nos esclavizaban. El pecado era característico en todos nosotros antes de venir a nuestro Señor. Era nuestro estilo de vida, era una práctica cotidiana de muchos de nosotros. Pero nacimos de nuevo, el Señor nos da una nueva oportunidad y ahora nos da la facultad de poder someter aquellas áreas de nuestra vida que era imposible someterlas cuando no teníamos al Señor. Por eso, para las personas que están viendo este video y que no son creyentes, que apenas están interesándose un poco, están simpatizando con el cristianismo, déjame decirte algo. Por ti mismo jamás lograrás cambios significativos si los deseas y los quieres tener. Es a través de un nuevo nacimiento que se puede lograr vencer aquellas áreas de debilidad en nuestra vida, porque entonces el Espíritu Santo de Dios nos es dado en ese nuevo nacimiento, nos da la facultad para vencer aquellas cosas que nos esclavizaban. Leímos claramente aquí en el pasaje de la primera carta de San Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no pueda caer en algún pecado. Claro que puede caer en algún pecado. No hay indicios, dije hace rato, de que algún creyente, algún hijo de Dios, después de haber recibido a Jesucristo, ya no haya pecado jamás. No hay ningún indicio ni en la palabra ni en la experiencia a lo largo de la historia de la vida de la iglesia cristiana. Pero sí hay muchos indicios de aquellos, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, que le hubieron fallado al Señor en alguna manera, no se quedaron en aquella situación, sino que venían una y otra vez a la presencia del Señor a rogar, a suplicar, a recibir esa facultad, ese poder, hasta que lograron superar las áreas de esclavitud. Es lo mismo en este tiempo. Tú y yo necesitamos ese poder y esa facultad que nos es dado en la persona de Jesucristo por su Espíritu que mora en nosotros. Pero si no entendemos eso, va a suceder lo que leímos en la ilustración, o lo que quise dar a entender en la ilustración del rapto de lo profundo. Cuando empiezas a ceder a alguna área pecaminosa en tu vida y la empiezas a consentir, empiezas a perder la frontera entre aquello que está bien y aquello que está mal. Como que dices, bueno, no es una situación tan grave, tan mala. Y empiezas a descender cada vez más y más y más, hasta que casi es imposible regresar, como en la ilustración del rapto de lo profundo. Puedes pensar que lo estás manejando, que lo estás controlando, pero finalmente te va a destruir. El pecado siempre trae muerte, no lo olvides.
La paga del pecado es muerte, es una conducta autodestructiva y que obviamente también afecta a terceras personas. Pero hablemos en este momento de las situaciones personales que necesitamos traer a los pies del Señor, rendírselas y decirle: Señor, no me quiero confiar, quiero vivir para ti, quiero honrarte con mi vida y quiero huir de todas aquellas áreas pecaminosas que te desagradan. Estando en Cristo Jesús, tenemos poder y autoridad para vencer aquello que nos era imposible vencer cuando no teníamos al Señor ni teníamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que para muchos creyentes que a veces se excusan es que no puedo, yo les diría: es que tal vez no quieres. Porque en Cristo Jesús sí se puede ir sometiendo las áreas de debilidad con las cuales venimos batallando, insisto, antes de ser cristianos. Y que a veces, aún siendo cristianos, pero que estamos todavía inexpertos en experimentar, en vivir, en lograr entender esa regeneración que Dios nos ha dado, esa santificación, puede que tengamos todavía algún tropiezo, pero no es la voluntad del Señor que nos quedemos ahí. Necesitamos avanzar, avanzar, avanzar hasta que puedas controlar las áreas que te esclavizaban. Dijo el Señor a Caín en Génesis 4, versículo 6 en adelante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no seríais enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín, ¿verdad? Le está advirtiendo que si no tiene cuidado, el pecado se iba a enseñorear de él, que el pecado estaba a la puerta, que era un riesgo para él si seguía consintiendo aquellos sentimientos negativos acerca de su propio hermano, pero le está diciendo que si él quería realmente honrarlo a él como Dios, él iba a tener la facultad de vencer el pecado, de enseñorearse de él. Y es lo mismo que yo te quiero decir hoy. El pecado está a la puerta muchas veces. ¿Cuántas veces el pecado viene a nosotros en charola de plata, por así decirlo? ¿En cuántas circunstancias te habrás encontrado en las que te sientes tentado a hacer lo malo? Y Dios te dice: el pecado está ahí a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes dominarlo. Tú puedes vencerlo. No estás solo. Yo estoy contigo, te dice Dios. Te he dejado mi palabra, te he dejado mi presencia a través del Espíritu Santo. Tienes a Jesucristo morando en tu corazón. Puedes enseñorearte del mal. Pero está en nosotros querer hacerlo. El pecado no se niega, es placentero, como le pasó también a Eva. A Eva, cuando vio aquel árbol, ¿verdad?, en el huerto del Edén, vio que su fruto era sabroso, es decir, se veía agradable a los ojos, olía bien, como diciendo: yo quiero probar aquel fruto, es prohibido, pero quiero probarlo. Y vemos que se dio a la tentación, simplemente se dejó llevar. Es lo mismo que sucede, el pecado está a la puerta y muchas veces es agradable aquella situación para mucha gente, pero es destructivo. El pecado trae muerte, la paga del pecado es la muerte. Siempre, siempre degenerará o detonará en conductas destructivas, en muerte, en dificultades, en problemas. Esa es la situación con el pecado. Como le pasó a Eva, le pasó también a Caín y a cuantos a lo largo de la historia, una vez que pecaron, su vida se arruinó, su vida se vino abajo, su comunión con Dios se rompió, tuvieron tantas complicaciones para volver a caminar. Y es lo mismo que sucede con nosotros si estamos cediendo a la tentación. No caigamos en el engaño del adversario de que no nos va a pasar nada, porque si nos seguimos hundiendo en aquello que le desagrada al Señor, podemos quedar en un estado de adormecimiento, en un estado de euforia en la que perdamos
todo discernimiento y que sin duda estaremos yendo a nuestra muerte espiritual. Tengamos cuidado con eso. Mejor sigamos la dirección del Espíritu Santo. Rompamos de una vez por todas con aquellas cosas que le desagradan a nuestro Señor. Y no estás solo, te insisto, Dios te quiere dar esa libertad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sé que vas a recibir de buena manera la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.